Muy bien amigos, pues ahora vamos a estudiar todo el tema de conjuntos y de probabilidad. Y vamos a empezar por el tema de un espacio muestral, ¿no? Imagínense, para pensar en probabilidad a mí se me hace más fácil pensar en experimentos, ¿no? Es un experimento aleatorio. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, pues lanzar una moneda, ¿no? Es un experimento aleatorio, no sabe, tiene incertidumbre, no sabemos qué va a salir. Lanzar un dado, etcétera, ¿no? Y hay otros experimentos aleatorios más complejos, ¿no? Pero el espacio muestral se le conoce como a los posibles resultados de ese experimento aleatorio. Si lanzamos una sola moneda, entonces nuestro espacio muestral es que salga o águila o sol, ¿no? Esos son los dos posibles resultados de hacer ese experimento aleatorio. Lo puedo repetir 1000 veces, ¿están de acuerdo? O sea, o 10,000 o infinitas veces, pero los resultados siempre van a ser o águila o sol. Ahora es diferente si yo tengo dos monedas y las lanzo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles resultados de ese experimento aleatorio? Ahora el experimento es lanzar dos monedas al mismo tiempo y entonces, pues yo puedo obtener de la primera moneda, yo obtengo águila y de la segunda sol, ¿no? Ese es un posible primer resultado. Otro posible primer resultado es de que de la primera moneda a mí me salga sol y de la segunda me salga águila. Otro posible resultado es que en las dos me salgan águila y otro posible resultado es que de las dos en las dos me salga sol, ¿vale? Entonces, pues ese es el espacio muestral, ¿no? Porque son todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, ¿no? ¿Qué pasa, no? A ver, piensen un poquito. ¿Cuál sería el espacio muestral de tirar un dado una sola vez, ¿no? Pues serían los números del 1 al 6, ¿no? Digo, obviamente pensando que el dado es de 6 caras y está numerado, entonces pues sí, es del 1 al 6, ¿no? Mis posibles, este omega, así vamos a denotar el espacio muestral como omega, esta es la notación para el espacio muestral, son todos los posibles resultados. Y al tirar un dado una sola vez, bueno, pues sería del 1 al 6, ¿no? Si lo tiro dos veces, o son dos dados, mejor dicho, el experimento es tirar dos dados al mismo tiempo, pues serían todas las combinaciones de uno con uno, uno con dos, uno con tres, así, hasta todos los posibles resultados de los dos dados. Entonces, para hablar de espacios muestrales, acuérdense, estamos hablando de conjuntos, ¿no? Eh, eh, este espacio muestral, entonces, es el conjunto de todos los posibles resultados y a su vez puede tener subconjuntos, ¿no? Por ejemplo, si definimos que el evento A es el conjunto de que salga sol dos veces, pues es este subconjunto que estamos agarrando, ¿no? Es un subconjunto de un solo elemento, ¿vale? Entonces, tenemos que entender o tenemos que estudiar cuáles son las operaciones de conjuntos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto nos va a servir para calcular la probabilidad contando, ¿no? Contando cuántas veces me puede aparecer un resultado o un evento, mejor dicho, relacionado de este espacio muestral con respecto a todos los demás posibles resultados. Entonces, pues vamos a definir dos conjuntos, ¿no? Conjunto A y conjunto B, ¿no? Ya les dije, por ejemplo, aquí puede ser, este puede ser el conjunto B, o el conjunto B también puede ser más de dos subresultados, ¿no? Dependiendo cómo esté definido su espacio muestral. Pero estas son las operaciones con conjuntos, así se definen las operaciones con conjuntos más comunes. Esta es la unión de dos conjuntos. ¿Qué quiere decir? A unión B quiere decir todos los elementos que pertenecen al espacio muestral o a omega, nuestro espacio grande, el que tiene todos los eventos, pero que pertenecen tales que, así se lee, tal que, este evento pertenece a este subconjunto de omega, pero también pertenece al subconjunto B. ¿Me explico? O sea, tiene que pertenecer a los dos subconjuntos de omega, ¿no? Este evento, ay, perdón, aquí. Este evento, W, bueno, es omega minúscula, no es W, es omega minúscula, tiene que pertenecer a y también o a B, ¿no? Aquí acuérdense, la unión es un O, aquí, O a B, A pertenecen a o a B. La intersección es un y, tiene que pertenecer al mismo tiempo al subconjunto A y al subconjunto
B, ¿sale? Y la resta, por ejemplo, de A menos B, entonces son todos los eventos de omega tales que pertenecen a A y que no pertenecen a B, ¿no? Esta notación es I y esta notación es O, ¿vale? Entonces, aquí esta notación es para el complemento de un conjunto, ¿no? ¿Cuál es el complemento? Pues son todos los conjuntos, bueno, todos los elementos o eventos de omega que tales que no pertenecen a A, ¿vale? Aquí, muy rápido, vamos a hacer un ejemplo muy rápido. O sea, por ejemplo, ¿cuál es, si yo defino A como Sol, Sol y a B como Sol Águila, entonces el conjunto A unión B, entonces va a tener este elemento y va a tener este elemento. O sea, el conjunto completo va a ser Sol Águila, coma, Sol Sol. Esos son los dos eventos. Ahí se unieron los dos eventos, ¿no? Si yo, si definimos, bueno, vamos a hacer la otra operación. Eh, si definimos la intersección, por ejemplo, vamos a definir a A como estos tres eventos, ¿no? Águila Sol, Sol Águila y Águila Águila. Y definimos a B como Águila Águila y Águila Sol. O sea, acuérdense, B puede ser cualquier subconjunto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intersección de estos dos conjuntos? A, acuérdense, son estos tres y B son estos dos, ¿no? Entonces, pues la intersección está aquí, ¿no? En Águila Águila. Ajá. Aquí A intersección B sería el elemento Águila Águila, ¿vale? La resta, pues sería igual, ¿no? Quitarle a, por ejemplo, igual, suponemos que son A es estos tres conjuntos, B son estos dos, entonces la resta de A menos B serían a estos tres, le quito prácticamente la intersección, pues sería solamente estos dos conjuntos, ¿vale? El complemento de A, si A otra vez son estos tres conjuntos, el complemento son todos los elementos de omega, tales que no pertenecen a A. Entonces, pues, ¿cuál sería? Sería este conjunto. ¿Están de acuerdo? Este subconjunto. Y el conjunto vacío, pues es el que no tiene, así es la notación del conjunto vacío, el que no tiene ningún elemento o subconjunto de omega, ¿vale? Ok, el señor de Morgan, pues, creó unas leyes en donde demuestra cómo hacer algunas operaciones muy importantes que después van a servir para elementos de conteo. Cuando tienes operaciones de conjuntos, ¿no? Aquí lo que nos dicen las leyes de De Morgan es que si yo tengo dos conjuntos, dos subconjuntos, por ejemplo A unión B, el complemento de esta unión es igual a calcular el complemento de A intersección con el complemento de B. De igual forma, si yo tengo dos conjuntos A intersección B, complemento, entonces yo primero calculo es igual a calcular primero A complemento unión B complemento, ¿vale? Aquí solamente como notación, si aquí tienen unión, aquí tienen intersección y la complementariedad se distribuye sobre cada uno de los elementos, ¿vale? Y aquí si tiene intersección, entonces acá es la unión y de igual forma la complementariedad se distribuye sobre cada uno de los elementos, ¿vale? Ok, si dos conjuntos no tienen ningún elemento en común, se dice que son conjuntos ajenos, ¿no? Así es la notación. A intersección B, si no tienen elementos en conjunto, si aquí es el conjunto vacío, no tienen elementos en común, son conjuntos ajenos, ¿vale? Ahora, hay unos conjuntos que nos sirven, una notación rápida para ciertos conjuntos que son muy útiles y que vamos a poder posteriormente se utilizan en el conteo. Por ejemplo, el conjunto potencia muestra todas las posibles subconjuntos de un conjunto o un espacio muestral, ¿no? Y así es la notación de 2 a la omega, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es la cardinalidad de omega, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso es 2 al cubo, ¿no? ¿Por qué? Aquí lo que significa esta notación es que vas a tomar como subconjuntos, primero el conjunto vacío, y después vas a tomar todos los subconjuntos posibles, ¿no? Aquí un elemento, el 1 per se puede ser un subconjunto,
¿no? El 2, el 3, pero también si yo tomo de 2 en 2, entonces este es otro tipo de subconjuntos, ¿no? Entonces es el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 3, y también tomo a omega como subconjunto. Entonces, podemos calcular el número de elementos que va a tener este conjunto, se calcula como 2 al cubo, como 2 al número de elementos que tiene omega, ¿no? Si se fijan aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí son 8 elementos. Acuérdense, tienen que contar el conjunto vacío también y este es el conjunto omega, o sea, el conjunto que tiene todos los elementos originales, ¿vale? Ahora, otra notación importante en tema de conjuntos es la función indicadora. Aquí la función indicadora lo que hace es una función que mapea de esta forma el espacio muestral omega a los reales. Te dice 1 si el evento omega pertenece al conjunto A y 0 si omega no pertenece a A. ¿No? Entonces, esta notación también es importante entender que esta función solamente por eso se llama indicadora, porque indica unos cuando sí pertenece este evento al subconjunto A y 0 en otro lado, ¿vale? Ok, aquí estas definiciones las tomé del libro de Luis Rincón, es súper buen libro, espero que si tienen la fortuna de encontrarlo, échenle una leída, es uno de los mejores libros que he leído de probabilidad, lo aborda con mucha propiedad, ¿no? Muy estricto también, pero a la vez también te deja entender y pone ejemplos muy claros de cómo realizar cálculo de probabilidades, ¿no? Entonces nos menciona que hay cuatro tipos de probabilidad. Bueno, depende cómo se haga el cálculo. La probabilidad clásica es el número o la cardinalidad. Este no es un hashtag de Twitter, es la cardinalidad, así se le conoce. El número de elementos que hay en A contra el número de elementos de omega, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad, regresemos acá, de un subconjunto A, por ejemplo, que tiene cuatro eventos, ¿no? Pues entonces, ¿cuál es la cardinalidad de A? Es el número de elementos que tiene aquí 1, 2, 3, 4, entre el número de elementos que tiene omega, que son 1, 2, no, A tiene 3 elementos y omega tiene 4 elementos, ¿no? Entonces es 3 cuartos. Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que el evento A ocurra? Pues estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de estos 3 eventos ocurra? ¿Vale? Entonces, pues divido 3 eventos entre el total de número de resultados posibles, pues es 3 cuartos, ¿vale? La probabilidad geométrica es prácticamente lo mismo, es decir, o sea, si yo tengo un triángulo, ¿no? Que tiene cierta área, que yo puedo representar un evento, ¿no? Por ejemplo, que un dardo caiga en cierta área, ¿no? Suponiendo que pues es la probabilidad de que ese dardo caiga en cualquier punto es la misma, pues yo puedo definir el área de A, ¿no? Y lo divido entre el área de omega, o sea que sería todo el círculo en donde tiene que caer el dardo, entre el área pequeña que yo quiero que caiga. Entonces, pues yo divido el área donde yo quisiera que cayera entre la probabilidad, entre el área completa del círculo en donde yo tiro los dardos, y pues entonces me da la probabilidad de que el dardo caiga en esa área, ¿no? La frecuentista igual sigue esta fórmula, o sea, la probabilidad de A la maneja con el límite cuando n tiende a infinito, es decir, yo repito el experimento un número muy grande de veces y entonces, pues, cuántas veces sale el evento A contra pues un número, o sea, en el límite, ¿no? Cuando yo repito ese experimento pues infinitas veces, no se puede repetir infinitas veces, pero cuando tiende a infinito, ¿no? Ya vimos límites, entonces sabemos a qué se refiere esta notación. Eh, y la última, bueno, hay otras formas, ¿no? Pero aquí la probabilidad axiomática, ¿no? En esta no se define una fórmula explícita, sino se definen los axiomas que tiene que cumplir una medida de probabilidad, ¿vale?
Estos axiomas no los hice yo, ni los hizo Luis Rincón, ni nadie, los hizo el señor Kolmogorov, ¿no? Que también es uno de los grandes genios ahí de la probabilidad. Y pues es lo que nos dice, lo que nos ayuda es para definir que cualquier función que cumpla estos tres axiomas, podemos calcular probabilidades con esta función, ¿no? O sea, P de A es una función que tiene que estar siempre entre 0 y 1, ¿no? La probabilidad del evento o de omega siempre es igual a 1, y la probabilidad de la unión de una sucesión infinita de eventos, ¿no? Obviamente A es un subconjunto de omega, ¿no? Es igual a la sumatoria de las probabilidades de estos eventos, ¿no? Entonces, esos son los axiomas de probabilidad, ¿no? Eh, Algunas de las propiedades más interesantes de esta propiedad de la probabilidad axiomática, ¿no? Ahora nos permite que cualquier función que cumpla con estos axiomas, entonces vamos a poder calcular probabilidades de esta forma. O sea, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B, ¿no? Entonces, esto es una propiedad que se demuestra. Si quieren ver las demostraciones, en el libro también ahí aparecen muy bien hechas. Ya sea, en la mayoría de los libros vienen ahí las demostraciones. Y, por ejemplo, la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A, ¿vale? Y también lo que tenemos es la probabilidad de, aquí, si B es un subconjunto de A, entonces, no, si A es un subconjunto de B, entonces tenemos que la probabilidad de A es menor que la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque este es un subconjunto. Tiene menos, acuérdense que este evento, el subconjunto A, tiene adentro cierto número de eventos que pueden pasar. Entonces, pues si si A es un subconjunto de B, por ende, pues tiene menos eventos que pueden realizar y va a ser más probable que ocurra el evento B, ¿no? Y la probabilidad de B menos A es igual a la probabilidad de B menos A es igual a probabilidad de B menos la probabilidad de A, ¿vale? Ahora, vamos a empezar a hablar un poco de unos conjuntos que tienen ciertas propiedades que son muy importantes para hablar de temas de probabilidad con propiedad, ¿no? Hay que recordar siempre, ¿no? Que que omega pequeña, no W, es uno de los eventos, ¿no? De el espacio muestral, ¿no? El espacio muestral no está definido realmente en los números reales, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que hablemos con propiedad de por qué podemos posteriormente calcular probabilidades y funciones de distribución con los números reales, ¿no? O sea, transformando o haciendo la notación con números reales, ¿no? Pero bueno, veamos, ¿no? Hay una serie de conjuntos que se llama sigma álgebra, ¿no? La sigma álgebra es una colección de subconjuntos del espacio muestral, ¿no? Que cumplen las siguientes tres condiciones. Omega pertenece a esta colección de subconjuntos. Ok. Si A pertenece a F, o sea, A es un subconjunto también, entonces su complemento también pertenece a F, a esta colección de subconjuntos de F, ¿vale? Eh, y también nos dice que si A1, A2, todos estos son subconjuntos que pertenecen a F, entonces la unión de toda esta sucesión de subconjuntos también pertenece a F, ¿no? A se les conoce como los eventos de F, ¿no? Este es un subconjunto una colección de subconjuntos. A ver, para que lo veamos un poquito más gráfico, ¿no? A ver, una colección de subconjuntos es, por ejemplo, a F, agrego este primer evento, va a pertenecer a F,
¿no? Pero yo también puedo hacer que este subconjunto, este otro, que solo tiene estos dos elementos, también pertenezca a F. Y luego yo le agrego este que tiene tres elementos, estos tres elementos. Y luego le agrego el que tiene cuatro. Esa es una colección de subconjuntos. Todos estos son subconjuntos del espacio muestral. También puedo agregar este que tiene estos dos elementos, pero es diferente al que ya había agregado acá. Luego yo puedo agregar este que tiene dos y luego puedo agregar esto que tiene tres, ¿no? O sea, esta es una colección de subconjuntos, ¿vale? Entonces, para que se le conozca como un sigma álgebra, entonces tiene que cumplir estas tres propiedades, ¿vale? Y hay otro tipo de conjuntos que que se les conoce como sigma álgebra de Borel, ¿no? Que cumplen y que se les denota como con estas propiedades. De hecho, se les conoce como sigma álgebra de Borel o borelianos, ¿no? Y se les define como la mínima sigma álgebra, o sea, la mínima colección de subconjuntos de F, tales que están de esta forma, ¿no? Que contienen todos los intervalos de la forma menos infinito a x. Ojo, aquí estamos definiendo, ¿no? La sigma álgebra de Borel se define sobre el espacio de los números reales. Ajá. Entonces, así está esta es la notación. La sigma álgebra de Borel significa que es todos los subconjuntos, ¿no? O la mínima sigma álgebra que contiene todos los intervalos de la forma menos alfa, menos infinito a x. Imagínense, aquí viene desde menos infinito a menos 1000 millones, menos infinito a 2000 millones, menos infinito a bla bla bla, ¿no? Hasta llegar al 0, al 1, al 2, bla 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 bla. Todos los intervalos que estén formados de esta forma, ¿no? Y esta es así se denota la sigma álgebra de Borel. Ok, entonces, más adelantito vamos a ver para qué nos sirve la sigma álgebra de Borel. Les digo, esto es notación y esto es para que podamos entender con propiedad, o sea, cómo pasamos de un espacio muestral o un espacio de probabilidad justamente definido con valores categóricos, haya una medida de probabilidad definida sobre el campo de sobre los números reales, ¿no? Entonces, el espacio de probabilidad se define con estos tres elementos, ¿no? Con omega, que es el espacio muestral, perdón, F, que es la sigma álgebra, y una medida de probabilidad, ¿vale? Entonces, estos tres elementos, ¿no? Son estos tres elementos son los que se definen para poder tener un espacio de probabilidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un poco de estas operaciones aquí con Python, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo lo que les decía, A unión B, usualmente así se denotan los conjuntos en Python. A Python vamos a definir el evento A, o bueno, el subconjunto A como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y el evento B como 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y entonces yo tengo la unión de estos dos eventos, ¿no? Aquí esta propiedad no necesitan importar nada porque ya viene predefinida para los eventos para las operaciones de conjuntos, ¿no? Entonces, si yo hago la unión de estos dos conjuntos, pues, ¿qué crees que va a aparecer? Bueno, pues yo tendría todos estos números, ¿no? Y aparte todos estos números, ¿no? Obviamente los que se repiten, pues ya no aplican, ¿no? Y si se fijan es exacto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? La intersección, ¿cuál es la intersección de estos dos eventos, ¿no? O bueno, de estos dos subconjuntos? Aquí la intersección es el 3, 4, 5, 6, ¿vale? La diferencia, ¿no? La diferencia es A menos B, ¿no? Aquí lo que estoy diciendo es agarra el conjunto A y réstale el conjunto B, que ya vimos que los elementos que tienen en común es 3, 4, 5, 6. Aquí le va a quitar el 3, 4, 5, 6. Y entonces me van a quedar solo estos dos elementos, ¿no? Y hay otra función de Python que se llama diferencia simétrica, que lo que hace es quitar
los elementos que están tanto en A como en B, o sea, esta intersección, y te deja los elementos de los dos conjuntos, ¿no? Entonces aquí quita la intersección, que son el 3, 4, 5, 6, aquí quita 3, 4, 5, 6, y entonces solo nos van a quedar 1, 2, y aquí nos van a quedar 7, 8 y 9, que esta es la diferencia que tenemos, ¿vale? Entonces, pues estos con esto empezamos el tema de conjuntos y de medida de probabilidad, ¿vale?